Económico del 2023, el nivel de desempleo que tiene el país y algunos otros aspectos. ¿Cómo ve el gobierno este tema, viceministra? Buenos días. Muy buenos días, Irene, y un saludo cordial a toda nuestra población. Efectivamente, desde el Ministerio de Economía lo que solicitamos es un análisis más sereno, más objetivo y que nuestra población pueda tomar sus opiniones en base a información y no algunas posiciones interesadas políticamente o interesadas ya con una adversión hacia el gobierno. Lo que el gobierno y el Ministerio de Economía señala es que hay muchos elementos que son importantes para considerar dentro de la macroeconomía. Efectivamente hay otros que se los está trabajando, pero en los que son pilares fundamentales como es el Producto Interno Bruto, la actividad económica, nosotros lo que señalamos es que el 2023... la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto se ha situado alrededor del 3%. Hay que tomar en cuenta que a nivel mundial y frente a todos los desafíos y contexto adverso que está atravesando el planeta y todos los países y en la región, nuestro Producto Interno Bruto, el crecimiento, el movimiento de la actividad económica se sitúa en términos todavía positivos y que están alrededor también del crecimiento mundial estimado para esta gestión 2024 por organismos internacionales. Como los propios organismos internacionales son más austeros, por decirlo así, con sus previsiones, pero Bolivia siempre ha demostrado que en los hechos tiene una tendencia positiva porque se van haciendo y se van diseñando políticas que fomenten a lo productivo. Ahora, la calificación de riesgo menciona un elemento que no ha sido amplificado justamente por los analistas, todo lo contrario, ¿no? Toman en cuenta algunas partes del texto, pero no otros. La calificación de riesgo lo que señala es que en relación al historial de cumplimiento del país, en relación a su deuda, Bolivia no ha registrado ningún incumplimiento. Y lo que nosotros desde el despacho en el que me encuentro, lo que hacemos es programar todas las obligaciones relacionadas con deuda con multilaterales, bilaterales, privados, los tenedores de bonos soberanos, para que cumplamos en las fechas establecidas de acuerdo a los contratos que tenemos de deuda pública. Entonces, como le decía, el historial de cumplimiento que la misma calificadora señala es que ha cumplido, el país está cumpliendo y nosotros vamos a seguir con esas obligaciones en ese ritmo como establecen los contratos. Ahora también usted mismo mencionaba unas dos variables fundamentales como tienen que ver, uno le decía el crecimiento de la economía que comparado también con otros países nos encontramos este 3% de la gestión 2023 y las previsiones son para esta gestión que sean un poco mayores, estamos dentro de la región con una actividad económica positiva, es decir, que la economía se va moviendo. Ese término coloquial que todos queremos que se mueva, ¿no? Que haya actividad. Y eso se ve reflejado también en estas actividades de restaurantes, hoteles y transporte aéreo, que son unos indicadores más rápidos que los obtenemos con esta información que nos señalan que hay movimiento, que la actividad en restaurantes, en hoteles y en transporte aéreo está creciendo y esa es una buena señal para la salud económica de nuestro país. La otra señal importante es que y que nosotros a la calificadora decimos que debería haber ponderado mucho más. Dentro de la estabilidad económica está la estabilidad de nuestros bolsillos, ¿no? La estabilidad del precio de los alimentos, de otros productos que son componentes de nuestra canasta familiar y la tasa de inflación a marzo se sitúa en 0,74%. Son precios relativos, es un promedio efectivamente, hay productos que suben, que bajan, pero nuestro país se sitúa dentro de la región, dentro de otros países de la región, entre los países que mantienen estables sus precios y por ende el bolsillo de los bolivianos. Viceministra, el presidente en los últimos años ha manifestado siempre en sus discursos la apuesta por la exportación de los productos bolivianos. La castaña, por ejemplo, entiendo que a nivel internacional está en un buen precio. Hay otros productos que también el boliviano exporta, el café boliviano también es un tema interesante. ¿Cómo estamos en este tema, en el tema de las exportaciones? Yo recuerdo, pero siento que este es un tema ya
que se hablaba hace mucho tiempo. Algunos exportadores mencionaban de que tenían algunos problemas. ¿Cómo está el trato con los exportadores? ¿Cómo están nuestras exportaciones que permiten obviamente generar también recursos para el país? Bueno, en la gestión 2023 las exportaciones se han situado por encima de o alrededor de los 11.000 millones de dólares. El gobierno va a seguir diseñando políticas que puedan fomentar a la exportación. Entre esas medidas, y son parte de esas 10 que se anunciaron hace ya más de un mes, que junto con un acuerdo con el sector privado, una de esas medidas es que a los exportadores se les va a devolver sus certificados de devolución impositiva con más prontitud, cumpliendo ciertas condiciones efectivamente, y ahí hay una muestra que el gobierno diseña o está acordando con el sector privado para viabilizar las exportaciones. Por otra parte, había límites para un componente de algunos productos dentro del paquete exportador, y también se han ya liberalizado esos límites o ese certificado que tenían que presentar para la exportación. Entonces, y además hay otras medidas también de fomento a determinados productos que son en este momento que son especialmente valorados, como decía, en relación a la castaña, pero hay otros más que desde el ministerio sectorial correspondiente seguro va a ir también anunciando otros trabajos que se van realizando para fomentar las exportaciones. ¿Cómo se va a trabajar en el tema del gas, en el tema del litio? El presidente también se ha referido el fin de semana a una realidad que está viviendo el país. Lamentablemente se están acabando las reservas y no hemos logrado conseguir nuevas reservas de gas que puedan subsanar este problema que tenemos. Y el litio también es, entiendo, un desafío para el gobierno. Así es. Ese desafío, pero es desde el inicio, ¿no? El gobierno, tomen en cuenta que heredó o recibió una situación COVID, post-COVID, que tenía que resolver. A continuación, pues, sucedieron eventos internacionales que han tenido mucha incidencia en los precios, ya sea el de determinados cereales, en tema de hidrocarburos, etc. Entonces, ha sido muy desafiante todos estos años el manejo obviamente de la economía, y entre ellos ha estado también la disminución de lo que exportamos en términos de gas. Pero hay que tomar en cuenta, Irving, que el Estado tiene que generar muchos ingresos. Uno de esos ingresos, en su anterior entrevista, pareciera que la catástrofe absoluta. Sí es importante, es muy importante, y hay que diseñar mucha política en relación al tema de hidrocarburos. Y se lo está haciendo. Y seguro se tiene que hacer muchas cosas más. Pero es fundamental considerar que hay otros elementos que son importantes, como la recaudación tributaria. Hace rato, cuando yo les mostraba este gráfico de la actividad económica, esto también resulta en ingresos tributarios, que es un componente fundamental dentro de los recursos del Estado. Y el cumplimiento tributario, el combate a la evasión, a la planificación tributaria, es fundamental. También está el otro componente, que es la generación de ingresos de actividades productivas que están a cargo del Estado, a cargo de las empresas públicas, entre ellas el litio, el Mutum, y otras empresas más que deben y tienen que demostrar sus resultados generando ingresos para el Estado y que este sirva para los gastos que tiene que afrontar el Estado. Pero son esos dos componentes fundamentales. Tenemos que generar ingresos, no solamente es la parte del gas, sino hay muchos otros elementos, y que el presidente en eso ha hecho mucho énfasis: diversificación productiva, fomento a la producción y coordinando con muchos de los sectores para obviamente ir haciendo frente a los gastos, que las necesidades son innumerables, pero hay un equilibrio, ¿no? En el gasto público, otra observación que hacía el analista económico, ¿se podrían hacer algunos recortes? ¿Se ha planteado, se ha estudiado en el gabinete económico esto? Lo que se ha estudiado y efectivamente y se ha anunciado, y es una política desde el inicio de gobierno, es la austeridad y la eficiencia. Y esa es una responsabilidad de todos los sectores, de todos los ministerios que componen no solamente el órgano ejecutivo, todos los órganos, ¿no? La eficiencia. De hecho, hay comunicados, a principios de este año se emitió ese comunicado, y es lo que se les exige al sector gubernamental: eficiencia en el gasto, eficiencia asignativa, eficiencia en el
uso de los recursos y fundamentalmente que tenemos que ser responsables con ese gasto. Pero también hay gastos inflexibles. Por ejemplo, el 50% más de nuestra planilla salarial está compuesta por magisterio. Entonces, de hecho, hace unas semanas pagamos el bono magisterio a la permanencia, que alrededor de 160 millones de bolivianos para todos los maestros. Que eso los maestros obviamente no lo anuncian, no lo señalan, pero ese es un esfuerzo que hay que utilizar, los recursos públicos, los que se recaudan a través de la tributación y de estas fuentes como son de hidrocarburos, para pagar estas asignaciones que son bastante altas. A continuación está salud, que es otro componente fundamental. Entonces hay que revisar con mucho cuidado los planteamientos de recortes y, como le decía, que no sea una posición más política interesada, sino que veamos con objetividad lo que sí se puede recortar. Viceministra, le agradezco mucho la gentileza de habernos visitado. Irgen, muchas gracias y un saludo cordial para en este inicio de semana a toda la población. Bueno, ahí estaba Juana Jiménez, viceministra del Tesoro y Crédito Público, conversando con nosotros esta mañana acerca de esta calificación que ha hecho Moody's a nuestro país. Seguimos con más. Gracias, 7 de la mañana con 31 minutos.